El fuego. En la Edad Media se pensaba que todo lo creado en la Tierra, incluso el cuerpo humano, procedía de 4 elementos básicos presentes en la naturaleza: la tierra, el aire, el agua y el fuego. Muchos pensaban que si el cuerpo contenía fuego, este podría estallar de manera incontrolada. La Biblia en el capítulo del Levítico relata la historia de los hijos de Aarón consumidos por unas llamas místicas. A partir de principios del siglo XIX, llamaron a este misterio combustión espontánea, con relatos de casos donde el cuerpo humano se consume por el fuego desde dentro, reduciéndolo a cenizas mientras que las llamas no alcanzan a lo que está alrededor. Investigaremos casos famosos de combustión espontánea y nos entrevistaremos con veteranos bomberos que siguen perplejos ante estos acontecimientos inusuales. Exploraremos casos extraños como el de una víctima cuyo cuerpo se consumió en apenas 20 minutos. Otra historia, como la de un pintor de edificios de Londres que nos describe cómo presenció el caso de una mujer respirando fuego. Y entrevistaremos a unos investigadores de incendios que tienen su propia teoría sobre el origen de estos fuegos que parecen haber ardido desde dentro, aquí, a continuación en Lo inexplicable. Combustión espontánea. El perfil habitual de una presunta víctima de combustión espontánea es el de una mujer mayor con sobrepeso que es discapacitada y que tiene problemas con el alcohol. Generalmente se encuentra sola en el momento de los hechos. Beatrice Oski, de 51 años, en muchos aspectos se ajusta a estas condiciones, pero muchas veces un perfil no revela el drama humano que se esconde detrás del caso estudiado. Ocurrió en el año 1979 durante el fin de semana de Acción de Gracias. La señora Oski se despidió de su hijo Frank y le deseó un feliz viaje. Frank se iba a esquiar el fin de semana y tenía que emprender un largo viaje en coche. Irónicamente, sería la vida sedentaria de su madre la que iba a correr peligro. Beatrice Oski tenía problemas con el alcohol. También era discapacitada y llevaba un aparato ortopédico en su pierna izquierda. Años antes se había roto el tobillo. Nunca se había curado del todo porque era diabética. A pesar de estos problemas, su hijo no tenía miedo de dejarla sola. No tenía miedo de estar sola. Era una mujer bastante valiente. Solo tenía miedo de una cosa: del fuego. La mañana siguiente, Shelley Oski, la exmujer de Frank, pasó por casa de los Oski a recoger objetos suyos. Sabiendo que Beatrice era discapacitada, esperó pacientemente a que abriera la puerta. Pero después de algún tiempo empezó a preocuparse y entró en la casa. Notó que olía a humo y llamó a su suegra. Como no respondía nadie, Shelley empezó a temer lo peor y avisó a los bomberos. Hacía mucho calor en la casa. Todavía había humo que flotaba, pero no se notaba ningún olor fétido reconocible. No era de ninguna manera el olor que uno asociaría a la combustión de un cuerpo humano. Los médicos del servicio de urgencia que acudieron se quedaron perplejos ante lo que veían, como lo demuestra esta foto. Tardamos algunos minutos en admitir lo que teníamos ante los ojos, que era una persona sentada en una silla, la que se había quemado. El cuerpo de bomberos de Bolingbrook, en Illinois, siempre acude como apoyo del servicio médico de urgencia. El teniente Darryl Hafner llegó al sitio minutos después. No sabíamos muy bien lo que teníamos allí en el suelo, si era una pila de papeles o una bolsa de basura. Tuvimos que recuperar nuestros sentidos y pensarlo bien, preguntándonos qué puede ser. Luego vi un pie y después lo que debía ser el aparato ortopédico de una pierna. Y pensé, esto debe ser una persona. Toda la parte de arriba a partir de las rodillas había sido totalmente quemada hasta los huesos. Sin embargo, algunos objetos alrededor de su cuerpo no se habían quemado. Apenas a 1 metro de ella se encontraba un periódico que no se había quemado. También un mechero Bic.
El fuego no había prendido en otras partes de la habitación, sino solo en un mismo punto. Frank Oskey reconoce que su madre era una fumadora descuidada y que anteriormente se había quemado gravemente. Creo que solo una vez se durmió después de haber bebido bastante y el cigarro cayó en su abdomen, lo que le provocó un agujero como consecuencia de la quemadura. No era muy profundo, pero sí que se quemó gravemente. Nunca se dio cuenta porque era muy despistada, pero no volvió a quemarse más. El agujero era de unos 5 centímetros probablemente, más o menos así. Por eso no creo que un cigarro pudiera haber provocado este accidente. Carl Natal, investigador en casos de incendios, entiende por qué los bomberos de Bolingbrook se quedaron tan desconcertados ante lo que presenciaron. Los profesionales del fuego casi nunca presencian casos de víctimas cuyo torso y órganos internos han sido completamente quemados. Lo más probable es que encontremos una gran parte del cuerpo intacta, o al menos parcialmente intacta. Generalmente lo que el fuego consume primero son los elementos pequeños, como la punta de los dedos, la punta de la nariz, el lóbulo de la oreja. Casi siempre desaparecen en el incendio. Generalmente los bomberos encuentran cuerpos con el rostro sin rasgos identificables y con las manos sin dedos. Pocas veces necesitan una autopsia para determinar el sexo de una víctima, pero en la mayoría de los casos pueden reconocer a un cuerpo humano. Larry Arnold, autor del libro En llamas, que trata sobre todo de la combustión espontánea, ha investigado 400 muertes misteriosas por fuego ocurridas en estos 20 últimos años. En los típicos casos de combustión espontánea pura, el punto de origen de la energía que consume a las víctimas aparece en el torso, en la parte central del cuerpo, y se desprende alrededor de este punto, como si fuera una bola de fuego humana. Me acuerdo que cuando entré en la habitación de la casa, estaba todo bastante limpio. El fuego no había tiznado todo. Había manchas de humo en el techo que bajaban por las paredes alrededor de 15 centímetros. Eran manchas bastante irregulares. El fuego hubiera debido provocar mucho más daño. Había un sillón hecho con un material de plástico y justo al lado había una mesa de noche con un teléfono, una lámpara y unos periódicos. Es difícil entender cómo no se causó más daño en un cuarto donde se declaró un fuego tan intenso que quemó casi completamente el cuerpo de la señora Oskey. El cuerpo humano es increíblemente difícil de incinerar. En los crematorios colocan el cuerpo en una cámara llamada horno y lo someten a unas temperaturas equivalentes a las de un alto horno. Lo que sale del horno después de horas a temperaturas que alcanzan los 1200-1400 grados centígrados no solo es polvo, sino fragmentos de huesos. Estos fragmentos se trituran con una máquina hasta que se vuelven polvo y ceniza. Su cuerpo y los huesos se desintegraron. Creo que debía pesar unos 80 kilos más o menos. Recuperamos solo unos 30 kilos de sus restos. ¿De dónde viene este calor intenso? ¿Cómo puede un fuego consumir un cuerpo sin incendiar el edificio entero y sin ni siquiera prender los objetos combustibles que se encuentran a algunos centímetros del cuerpo? Para el investigador Pat Kennedy, la combustión espontánea es un mito. Empezó a desenredar el caso del incendio Oskey buscando las posibles fuentes de combustión. El cuerpo humano no es particularmente combustible, pero sí lo es la grasa animal. De hecho, el fuego derrite la grasa convirtiéndola en un líquido que se quema, como cualquier líquido inflamable. El razonamiento del médico Steve Novella, que forma parte de la Asociación de los Escépticos de Connecticut, es que la señora Oskey se consumió como una vela. El cuerpo humano tiene las mismas características que una vela, que contiene grasa en su interior y una mecha en su exterior, que es la ropa. Para demostrar los efectos de la vela que se consume, se coloca grasa de cerdo en una bolsa hecha con la manga de un jersey de algodón de niño. El calor del jersey que se quema derrite la grasa que rezuma por el tejido. La grasa es la fuente principal de combustión y el tejido no sufre demasiado los daños del fuego. Los huesos también contienen una cantidad importante de grasa. Hay médula dentro de los huesos y eso también puede acelerar su combustión completa.
Si Beatriz Oski se consumió como una vela humana, ¿por qué no se extendió el fuego por toda la habitación? ¿Por qué la mesa de noche y la figura del otomano fueron los únicos objetos afectados por el fuego? Un objeto que arde debe producir una cierta cantidad de energía para poder encender los objetos próximos. También puede que la casa de los Oski haya estado tan bien aislada que ayudó a apagar el fuego. Se habían hecho muchas obras en la casa de los Oski para evitar que penetrasen el frío y el aire exterior. El fuego, al igual que el ser humano, necesita la presencia de un 15 o 16% de oxígeno para sobrevivir. Los escépticos mantienen la teoría de que la grasa del cuerpo de la señora Oski se quemó como una vela y que se apagó el fuego en el cuarto por falta de oxígeno. Pero queda todavía el misterio de cómo se declaró este brutal incendio. Después de haber visto todas las pruebas encontradas, no hay explicación de cómo empezó. Los bomberos no lo pueden explicar. Nadie tiene explicación. La ciudad de Upper Darby, en Pensilvania, es muy tranquila. Sus casas de piedra se construyeron a principios del siglo XX. La casa del número 527 de Argyle Road, en el distrito de Drexel Hill, es una del montón. Pero el 8 de noviembre del año 1964 fue escenario de un acontecimiento horrible. En una habitación de la segunda planta de la casa, Helen Conway, una viuda de 51 años, se quemó tan rápidamente que más de 30 años después de su muerte, los bomberos no se explican lo que pudo ocurrir. Paul Haggerty, ahora jubilado, era responsable del cuerpo de bomberos de Upper Darby en aquella época. Ese día ella estaba cuidando a 2 de sus nietos, ya que su hija y su yerno habían salido por la noche y debían pasar a recoger a los niños el domingo. Stephanie, la nieta de Conway, estaba abajo viendo dibujos animados en la televisión. La señora Conway, una persona inválida, utilizaba una campana para pedir ayuda. Pidió a Stephanie que le trajera una caja de cerillas. La niña se la trajo y bajó otra vez a ver la televisión. Eran alrededor de las 8 de la mañana. En ese momento, la vecina de la señora Conway, que salía de su casa para ir a misa, notó un resplandor que salió de la ventana. Se dirigió corriendo hacia la casa y fue Stephanie quien le abrió la puerta. El calor era tan intenso que la vecina no pudo terminar de subir las escaleras y decidió llamar a los bomberos. Así que el cuerpo de bomberos respondió a su llamada aproximadamente a las 9 menos 10 de la mañana. Estas casas pueden quemarse en muy poco tiempo, así que tuvieron que actuar rápidamente. Cuando llegaron, el fuego se había apagado. Hacía mucho calor. El pomo de la puerta estaba rojo por efecto del calor. La puerta misma desprendía calor y cuando la abrieron, el humo caliente se les agarró a la garganta. El lugar de los hechos era más macabro que en el caso de la señora Oski. En un rincón del cuarto yacían los restos de la señora Conway, como se puede ver en esta fotografía tomada posteriormente. Cuando llegaron, no tuvieron que echar agua en el cuerpo o en ningún objeto próximo. Todavía salía humo de la silla, pero ya no había llamas. El cuerpo por arriba se había consumido y solo quedaban, por así decir, cenizas y escombros. Su brazo izquierdo estaba quemado hasta el hueso, así que se podía ver la pulsera colgando del hueso de la muñeca. Estaba como de puntillas. Se puede ver en la posición de las piernas. Había ampollas en ellas, pero no se habían quemado. Los años de experiencia de Paul Haggerty en el campo de la investigación de incendios le permitieron no descuidar ese importante indicio. Cuando exploté 2 de las ampollas de su pierna, todavía había líquido. No salió ningún líquido de ellas, pero estaban todavía húmedas, no estaban secas. Según lo que he podido comprobar con los años, eso significa que estaba viva en el momento del incendio. El incendio fue tan intenso que al principio se sospechó que algo había acelerado el fuego, porque parecía que solo unos productos acelerantes podían haber alimentado esta intensa combustión. Pero no se encontró ningún producto inflamable en la escena del incendio. No había gasolina, ni aceite, ni combustible, ni queroseno, nada que pudiera haber alimentado la intensa ferocidad del incendio.
En contraste con el cuerpo de la señora Conway, solo se podían notar daños menores en la habitación. El teléfono había empezado a fundirse, aunque en la mesa de noche nada más había sido afectado por el fuego. Su paquete de cigarros se encontraba todavía en una mesa baja a 1 metro de ella. En la habitación adyacente casi no hubo ningún daño, no había marcas en las sábanas. Pero en el aparador se podía ver un contraste raro. La materia plástica que recubre la televisión había empezado a fundirse. Al lado de la televisión había una pequeña muñeca vestida con un tejido de tul, una malla altamente inflamable que quedó intacta. Es el tipo de incendio que recordarás toda tu vida. Quiero decir que eso no se olvida nunca. Se atribuyó la muerte de Helen Conway al uso indebido de cigarros o encendedores. ¿Pudo el cuerpo de Helen Conway quemarse completamente en un tiempo tan reducido como 20 minutos? Eso es imposible. Aunque intentases quemar un cuerpo con una antorcha, no podrías desintegrarlo en cenizas tan rápidamente como en el caso de la señora Conway. Puede haber una respuesta que explique la intensidad del incendio. Cualquier materia de prenda y tapicería es inflamable. El contenido de la fibra y la densidad del tejido determinan el nivel de inflamabilidad. En esencia, las prendas hechas con materiales artificiales, como el plástico, el polímero, el poliéster, la seda artificial, cualquier materia creada a partir de celulósicos, prenderá fuego más fácilmente que el algodón y seguramente más que la lana. Además, hace 15 o 20 años se vendía mobiliario construido con productos a base de petróleo altamente inflamable, lo que revela ser una mezcla fatal. Pero debemos tomar en consideración otro elemento. Una silla que se está quemando en medio de un cuarto irradia calor en todas las direcciones en un radio de 360 grados. La silla de Helen Conway estaba en un rincón del cuarto. La energía radiante estaba comprimida en un radio de 90 grados, lo que intensificaría el incendio en esa dirección. Podría explicar la rapidez del incendio, pero no el que las piernas no se quemasen. Lo que extraña bastante en todos los casos de combustión espontánea es que las extremidades del cuerpo no se queman, como si estuvieran fuera del perímetro del fuego. Parece muy extraño ver este cuerpo horriblemente quemado a excepción de los pies, los brazos y los antebrazos. Encontramos una prueba para explicar este misterio en el rincón detrás de la silla de la señora Conway. Los investigadores notaron 2 penachos de humo en la pared. Eso puede indicar que durante el incendio la silla cayó hacia atrás, llevándose la parte superior del cuerpo. Las piernas se quedaron entonces fuera del alcance del fuego. Todos los misterios alrededor de la muerte de Helen Conway nos hacen volver a la misma pregunta: ¿cómo empezó el incendio? Larry Arnold piensa que el fuego salió desde dentro de la misma señora Conway. En algunos casos ocurre lo que llamaríamos el efecto humano de Hiroshima. Una reacción en cadena empieza a liberarse a un nivel subatómico en el cuerpo humano. Irradia hacia afuera desde el nivel subatómico hasta el nivel atómico, que es la estructura física del cuerpo humano. En este mismo momento, la tremenda cantidad de energía liberada instantáneamente vaporiza el contenido del cuerpo. Estas personas se autoinmolan, se convierten en sus propios hornos crematorios. Ya he podido ver casos de personas que se prenden fuego con gasolina. Eso es un fuego desde fuera del cuerpo. Ellos queman su cuerpo. Es totalmente diferente en este caso. Joe Nickel, editor de El Investigador Escéptico, sospecha que el origen del fuego que quemó el cuerpo de Helen Conway fue un cigarro encendido. Primero, fumaba mucho.